Bienvenidos a mi canal. Soy Ángel y hoy vamos a resolver juntos un ejercicio de las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años de la Comunidad de Madrid. El ejercicio que vamos a trabajar es de la asignatura de Química y corresponde a la opción B, problema número 1 del modelo que la Universidad Complutense nos ha dejado este año 2023. El ejercicio, como digo, es del modelo, no es del examen del año anterior. Pero normalmente los ejercicios que ponen en el modelo nos dan una idea del nivel de dificultad al cual nos tendremos que enfrentar en el examen de este año. Recordaros también, por si no lo sabéis, que en la Comunidad de Madrid cada universidad tiene su propio examen. Os recomiendo que os veáis mi vídeo en el cual lo explico. Y ahora, sin más dilación, continuamos. Antes de comenzar a trabajar el examen, os voy a recomendar una serie de vídeos que tengo en mi canal. Aquí os muestro unos códigos QR con los que podréis acceder a la resolución de ejercicios muy parecidos a este. Están totalmente explicados y son todos de la prueba de acceso a la universidad de la Comunidad Valenciana, la prueba ordinaria, la que hacen los chavales cuando terminan el bachillerato. El nivel es muy parecido y con estos 5 vídeos que os propongo podréis repasar a fondo este tema, que es un tema muy habitual en este tipo de exámenes. Y antes de comenzar a resolver el examen, como buen youtuber, tengo que recordaros que si queréis estar al día del contenido que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros al canal y, muy importante, activar la campanita. Y por otro lado, no dejéis de darle like al vídeo, me anima a seguir creando más vídeos como este. Y ahora, ya, por fin, vamos con este interesante ejercicio que trata sobre el enlace químico, estructura de Lewis, geometría y polaridad de moléculas covalentes. El enunciado del ejercicio es bastante directo. Para los siguientes compuestos, metanol y borano, apartado A, nómbrelas y escriba sus estructuras de Lewis. Apartado B, indique su geometría aplicando la teoría de hibridación. Apartado C, justifique su polaridad. Apartado D, explique si alguna presenta fuerzas intermoleculares de enlace de hidrógeno. Como veis, estamos ante un ejercicio clásico en el cual tenemos que estudiar dos moléculas covalentes. No se diferencia nada de un ejercicio que cualquier estudiante de segundo de bachillerato tiene que hacer en su prueba de acceso a la universidad o en sus exámenes durante el curso. Con lo cual, este vídeo no solo es útil para todos aquellos que os vayáis a presentar a la prueba de mayores de 25 años, sino que es útil para cualquier persona que esté viendo estos temas. Y ahora vamos a comenzar primero nombrando los compuestos, que es lo más fácil y además lo primero que piden. El CH3OH es el metanol y el BH3 es el borano. Aunque también podéis decir trihidruro de boro. Bueno, tampoco está mal, pero se suele llamar borano, el nombre común de este compuesto tan interesante. En cuanto a las estructuras de Lewis, voy a escribir en primer lugar la configuración electrónica de los elementos químicos que hay en la molécula, para poder saber cuáles son los electrones que están desapareados. Vamos allá. Aquí arriba os he puesto una tabla con la regla de Moeller que me va a facilitar el proceso de obtener la configuración electrónica y ahí tenéis las configuraciones electrónicas. El hidrógeno es 1s1 y tiene un electrón en su capa de valencia. El boro, 1s2, 2s2, 2p1, tiene 3 electrones en su capa de valencia. El carbono, 1s2, 2s2, 2p2, 4 electrones en su capa de valencia. Y el oxígeno, 1s2, 2s2, 2p4, o 6 electrones en su capa de valencia. Esto es muy importante, ya que a partir de esta información voy a poder hacer las estructuras de Lewis y a partir de ellas el resto de apartados. Comentar lo que es la estructura de Lewis. Por si alguien no lo sabe, la estructura de Lewis es una representación que muestra los pares de electrones en guiones o puntos. Así podemos representar los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Importante también conocer lo que dice la regla del octeto. Los átomos tienen tendencia a tener 8 electrones en su capa de valencia. Pero hay excepciones y en este ejercicio nos encontramos con algunas de ellas. El hidrógeno, por ejemplo, llena su capa de valencia con 2 electrones y el boro con 6. Muchísimo cuidado, ¿vale? Porque estos dos párrafos, aunque no son
necesariamente imprescindibles de escribir en el examen, creo que son muy clarificadores de lo que vamos a hacer ahora a continuación. Vamos allá con las estructuras de Lewis. Comenzamos con el borano. En este caso, el boro es el átomo central, y como necesita compartir 3 electrones para enlazar todos sus electrones desapareados, es una excepción que no cumple la regla del octeto, lo que hace es lo siguiente: se une a átomos, en este caso de hidrógeno, compartiendo un electrón con cada átomo de hidrógeno. Y así, ambos van a ser felices y van a completar sus capas de valencia. ¿Veis? Ahí el primer hidrógeno, ya está el hidrógeno con sus 2 electrones, feliz y contento. Colocamos los otros hidrógenos y ahí tenemos ya la estructura de Lewis del borano, que nos gusta ponerla así, con guiones más que con puntos, ¿vale? Yo prefiero poner guiones. Cada guión representa un enlace. Observad que el boro se queda con 3 pares de electrones y cada uno de los hidrógenos con solo 1. En cuanto a la molécula de metanol, el procedimiento es similar, aunque hay alguna diferencia. En este caso, el átomo de carbono es el átomo central, y como necesita compartir 4 electrones para completar la capa de valencia, lo hace con los átomos de hidrógeno, con 3 de ellos, y con el átomo de oxígeno, ya que uno de los átomos de hidrógeno está enlazado al átomo de oxígeno. Un electrón por cada hidrógeno y con el oxígeno. El oxígeno se une a otro hidrógeno para completar también su capa de valencia, claro. Vamos a verlo poquito a poquito. Ahí está el átomo de carbono. Los 4 electrones están alrededor. Enlazamos los 3 átomos de hidrógeno al igual que hemos hecho con el borano. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que al átomo de carbono le falta por enlazar un electrón. Lo va a hacer con el átomo de oxígeno. Ahí está. Ya tiene el átomo de carbono los 8 electrones alrededor. Perfecto. El oxígeno completa su capa de valencia con el átomo de hidrógeno. ¿Veis? Vamos a poner con guiones el compuesto y ahí tenéis la estructura de Lewis del metanol. Remarcar una cosita. En la estructura de Lewis no hace falta escribir la molécula con su geometría. Como veis, yo no lo he hecho. ¿Podría haberlo hecho? Podría, pero como es otro apartado, he querido dejarlo así, escrito de cualquier manera, entre comillas, no de cualquier manera, claro, sino escrito de forma que no se intuya cuál es la geometría, sino la estructura de Lewis nos da información de los enlaces. Y ya está, no nos da información sobre nada más. Y ahora sí, vamos a pasar a explicar la geometría de estas moléculas. En este caso, nos piden que indiquemos la geometría de cada una de las moléculas aplicando la teoría de la hibridación. Es decir, no nos permiten que utilicemos la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que es la más habitual. Bien, tenemos que aplicar la geometría utilizando la teoría de la hibridación, que es una teoría un poquito más compleja. Tenemos la estructura de Lewis del borano, la he puesto ahí arriba, por supuesto, y al ser los 3 enlaces del boro sencillos, todos ellos se producen por solapamiento de los orbitales atómicos híbridos. No hay enlaces pi, puesto que no hay enlaces dobles, y deducimos que al haber solo 3 enlaces, la hibridación debe ser sp2, pero lo vamos a demostrar. Mirad, lo vamos a justificar con diagramas de cajas. Como se puede ver, un electrón del orbital 2s promociona al orbital 2p. Mirad, ahí ha promocionado, ¿lo veis? Y se hibrida un orbital 2s con 2 orbitales atómicos 2p, para dar lugar a 3 orbitales atómicos híbridos, cada uno de ellos con un electrón. Fijaos, en el primer paso tenemos la promoción y ahora vamos al tema de la hibridación. Se van a hibridar un orbital 2s con 2 orbitales 2p. Vamos a ver si cojo aquí el puntero, ¿veis? Estos 3 orbitales son los que se hibridan y son los orbitales sp2. Y este orbital 2pz se queda aquí él solo sin hibridar, ¿de acuerdo? Ahí podemos ya decir que tenemos 3 orbitales híbridos sp2 y un orbital vacío 2pz. De manera que vamos concluyendo. Los orbitales híbridos sp2 se distribuyen en el espacio con geometría triangular plana. La geometría del borano, por lo tanto, es triangular plana, pues todos los pares son enlazantes.
Ya hemos contestado la primera parte, la geometría del borano. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el metanol. Vamos con el metanol. En este caso, al ser todos los enlaces del carbono sencillos, todos ellos se producen por solapamiento de los orbitales atómicos híbridos. Como no hay enlaces pi, la hibridación debe ser sp3. Pero al igual que antes, tenemos que demostrar cómo se produce esta hibridación. Lo justificaremos con diagramas de cajas y como se puede ver, ahí se produce la promoción del electrón desde 2s a 2pz y ahora, como dice en lo que tengo escrito, se hibrida un orbital 2s con 3 orbitales atómicos 2p, obteniendo los 4 orbitales atómicos híbridos sp3. Ahí los tenéis. Lo anotamos, observamos que tenemos 4 orbitales atómicos híbridos sp3. Y concluimos. Los orbitales atómicos híbridos sp3 se distribuyen en el espacio con geometría tetraédrica. Por lo tanto, la geometría del metanol, o más bien la geometría del átomo de carbono del metanol, es tetraédrica, pues todos los pares son enlazantes. Continuamos ahora con el apartado C, en el cual nos piden que justifiquemos la polaridad de las moléculas. En cuanto a la polaridad, diremos que una molécula es apolar, es decir, que no tiene polaridad, si la suma de sus momentos dipolares es 0. Por ser el borano una molécula simétrica, sin pares solitarios, los momentos dipolares de los enlaces se anulan y podemos decir que la molécula es apolar. Y para reforzar esto que acabo de decir, lo vamos a ilustrar con un esquema. Esto hacedlo también el día del examen. Va a ayudaros a que el profesor vea que domináis el tema y que sabéis de lo que estáis hablando. Observad el borano con su geometría triangular plana y, puesto que el boro es menos electronegativo que el hidrógeno, se generan momentos dipolares que van desde el boro a cada uno de los átomos de hidrógeno. Si sumamos vectorialmente los momentos dipolares que tenéis ahí en pantalla, podéis comprobar que se anulan. Y por lo tanto podemos decir que la molécula de borano es apolar. Continuamos ahora con la molécula de metanol. En este caso, por la asimetría de la molécula, al sumar vectorialmente los momentos dipolares, estos no se anulan. Y diremos que la molécula es polar. Lo comprobamos rápidamente poniendo la molécula de metanol con su geometría. Podemos observar que el oxígeno es un átomo mucho más electronegativo que el carbono, lo cual va a generar que el momento dipolar que va del carbono al oxígeno sea mucho mayor que los pequeñitos momentos dipolares que hay entre el carbono y el hidrógeno. De manera que debido a la presencia de ese oxígeno, claramente podemos decir que la molécula es polar. Y ya tenemos resuelto este interesante apartado C. Vamos por el último. En el apartado D nos piden que digamos si alguna de las moléculas presenta fuerzas intermoleculares de enlace de hidrógeno. Vamos a resolver esto que es bastante directo. Los puentes o enlaces de hidrógeno son enlaces intermoleculares que se establecen entre el hidrógeno y átomos electronegativos como el flúor, oxígeno o nitrógeno. Y ninguno más, porque esos átomos electronegativos tienen que ser pequeños. Por ejemplo, el átomo de cloro es muy electronegativo, pero no genera enlace de hidrógeno. En este caso, puesto que el boro tiene una electronegatividad muy parecida a la del hidrógeno, el borano no presenta este tipo de interacción. En cambio, en el caso del metanol, el enlace entre el oxígeno y el hidrógeno sí permite que se genere este tipo de interacción. Por ello, el metanol sí forma este tipo de enlace de hidrógeno. Y por lo tanto, pues diremos que en el borano no se forman enlaces de hidrógeno, mientras que en el metanol sí. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campanita. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y me despido. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.